The only way to change mystery to history is to come up with solid documentation. La desaparición de Glenn Miller, uno de los músicos más famosos del siglo XX, ha sido un enigma sin resolver durante casi 80 años. Pero ahora, después de todo este tiempo, por fin han salido a la luz nuevas pruebas que podrían revelar lo que realmente les ocurrió a él y a su avión. Esta es la historia del último vuelo de Glenn Miller y del asombroso descubrimiento que podría reescribir la historia. Pero antes de sumergirnos en los detalles de este extraordinario descubrimiento, quiero saber su opinión. ¿Ha escuchado alguna vez su música o está familiarizado con su misteriosa desaparición? Hágamelo saber en los comentarios de abajo. Tengo mucha curiosidad por saber cuántos de ustedes son fans de su legendario sonido de Big Band. Si es así, por favor, comente 1 antes de continuar. Glenn Miller fue algo más que un músico. Fue un símbolo de esperanza en una de las épocas más oscuras de la historia. Antes de adentrarnos en su último vuelo, repasemos sus comienzos y su ascenso al estrellato. Primeros años de Glenn Miller. Nacido como Alton Glenn Miller en Clarinda, Iowa, el famoso líder de la banda decidió utilizar el nombre Glenn con doble N durante el instituto. Durante toda su vida, esta alteración no fue solo una cuestión de gusto personal, sino que tuvo importantes implicaciones legales y militares. Alton G. Miller figuraba como su nombre en documentos oficiales como su carnet de conducir, su historial militar y sus declaraciones de impuestos. La carrera musical de Miller comenzó muy pronto. Tras acumular fondos ordeñando vacas, consiguió su primer trombón y se convirtió en miembro de la orquesta local de Grant City, Missouri. Aunque también dominaba la mandolina y la corneta, el trombón acabó convirtiéndose en su instrumento principal. Fort Morgan, Colorado, se convirtió en el nuevo hogar de la familia Miller en 1918. Fue allí donde Glenn Miller comenzó su educación secundaria. Era un estudiante que destacaba en diversas actividades, como el fútbol americano y la redacción del anuario escolar durante 2 años. El hecho de que su nombre apareciera en estos anuarios tanto con el nombre de Glenn como con el de Glenn refleja que su identificación cambiaba constantemente. Cuando Miller recibió su diploma en 1921, ya había tomado la decisión de dedicarse profesionalmente a la música. Ya había adquirido experiencia en la interpretación y estaba completamente decidido a hacer de la música su vocación para el resto de su vida. Por aquel entonces, no tenía ni idea de que su trayectoria musical le llevaría a convertirse en uno de los directores de banda más conocidos de la historia. Entre 1923 y 1924, Miller se hizo miembro de la fraternidad Sigma Nu mientras asistía a la Universidad de Colorado en Boulder. A pesar de ello, su entusiasmo por la música le apartó en ocasiones de sus actividades académicas. Dedicó una parte importante de su tiempo a participar en audiciones y hacer actuaciones con diversas bandas, una de las cuales era Boyd Centers, de Denver. Miller, que tenía dificultades en la mayoría de sus estudios, sobre todo en armonía, llegó a la conclusión de que la música era su verdadera vocación. Tomó la decisión de abandonar la universidad y dedicar toda su atención a su profesión de músico. Si es así, ¿cómo se hizo tan famoso y cuál es la causa de su ausencia, que ha sido tan misteriosa? Además, ¿dónde se descubrió exactamente su avión y qué nos dice? Mantenga su atención para descubrirlo. And the band was there and he didn't show up. And waited and we left and then the next day we heard what had happened. La carrera musical de Glenn. La carrera de Miller empezó a tomar forma cuando se trasladó a Nueva York, donde se sumergió en el método Schillinger de composición y arreglos musicales. Esta transición fue trascendental para Miller. La canción que inicialmente se tituló Miller's Tune pasó a llamarse Moonlight Serenade.
Joseph Schillinger fue quien ayudó a Miller a escribir la canción. Esta composición se convirtió en su firma musical, encapsulando su estilo musical único. En 1926, Miller se embarcó en su primera gira con diferentes conjuntos y finalmente se convirtió en miembro de la orquesta de Ben Pollock en Los Ángeles. También tocó con Victor Young, aprendiendo de algunos de los mejores músicos de la época. Al principio, Miller era el trombón solista principal, pero su papel disminuyó cuando el talentoso Jack Teagarden se unió a la banda. Este contratiempo hizo que Miller se diera cuenta de que su verdadera fuerza residía en arreglar y componer música, en lugar de limitarse a interpretar. Incluso publicó un cancionero en 1928 titulado 125 Jazz Breaks for Trombone, en el que destacaba su habilidad para arreglar música para su instrumento. Durante su estancia en la banda de Pollock, Miller compuso varios arreglos, incluida su primera composición, Room 1411, escrita conjuntamente con la estrella del jazz Benny Goodman. En 1928, tras mudarse a Nueva York, Miller se reencontró con su novia de la universidad, Helen Burger, y se casaron. A continuación se unió a la Red Nichols Orchestra, conocida como Red Nichols and His Five Pennies. En este grupo, tocó en las bandas del foso de espectáculos de Broadway como Strike Up the Band y Girl Crazy, junto a otros músicos notables como Benny Goodman y Gene Krupa. La carrera de Miller iba en ascenso y se convirtió en un cotizado arreglista y compositor. A finales de los años 20 y principios de los 30, Glenn Miller trabajaba como trombonista independiente para varias bandas. Tocó con leyendas del jazz como Tommy Dorsey, Benny Goodman y Joe Venuti. También escribió y arregló música para los hermanos Dorsey, creando temas populares como Annie's Cousin Fanny y Tomorrow's Another Day. En 1935, Miller tuvo la oportunidad de dirigir una orquesta americana para el director de orquesta británico Ray Noble. Esta experiencia le ayudó a desarrollar su sonido característico, con un clarinete principal apoyado por 4 saxofones, un estilo que más tarde definiría su propia Big Band. Miller apareció incluso en la película The Big Broadcast de 1936, donde formaba parte de la orquesta de Ray Noble. La película también contó con las actuaciones de Dorothy Dandridge y los Nicholas Brothers, que más tarde colaborarían con Miller en otras 2 películas. A pesar del éxito de otras bandas, nada podía superar a su propia e icónica banda. ¿Cómo formó su propia banda musical? Descubrámoslo. La banda musical de Glenn y su ascenso al estrellato. En 1937, Glenn Miller dio un paso audaz al formar su propia banda, pero las cosas no salieron según lo planeado. El grupo tuvo dificultades para distinguirse de los muchos otros de la escena musical y, tras un año difícil, se disolvió en 1938. Incluso Benny Goodman, una leyenda del mundo del jazz, animó a Miller diciéndole: «No sé, Glenn, tú sigue con ello». A pesar de este revés, Miller estaba decidido a no renunciar a sus ambiciones musicales. Se dio cuenta de que necesitaba algo único para destacar en un campo abarrotado. Así que experimentó con un sonido distintivo, utilizando un clarinete para tocar la melodía, mientras un saxofón tenor tocaba la misma nota una octava más baja, y los demás saxofones armonizaban dentro de una misma octava. Este enfoque innovador se convertiría en su estilo característico. Miller descubrió a un saxofonista de talento llamado Wilbur Schwartz, pero en lugar de que Schwartz tocara el saxofón, Miller le encargó el clarinete principal. Esta nueva mezcla de sonidos dio a la banda de Miller un toque único, distinguiéndola de las muchas otras bandas de finales de los años 30. El sonido distintivo de la Glenn Miller Orchestra pronto se hizo muy conocido y reconocible. En una entrevista para Metronome de 1939, Glenn Miller
describió el estilo único de su banda, destacando cómo el uso de un clarinete y saxofones tenores les diferenciaba de otras bandas. En septiembre de 1938, la Glenn Miller Orchestra firma un contrato con Bluebird Records, lo que da lugar a una exitosa actuación en el Meadowbrook Ballroom y a un gran éxito en el Glen Island Casino. A finales de 1939, ya eran un nombre familiar, con éxitos como Tuxedo Junction y una aparición en el Carnegie Hall que batió récords. Su popularidad continuó con un programa de radio de la CBS con las hermanas Andrews y un disco de oro por Chattanooga Choo Choo en 1942, marcando su importante lugar en la historia de la música. Aparte de la música, ¿qué otras apariciones en pantalla hizo Glenn? Averigüémoslo. Las aventuras filmográficas de Glenn. El talento de la Glenn Miller Orchestra iba más allá de su música. También hicieron apariciones significativas en 2 películas producidas por 20th Century Fox. La primera fue Sun Valley Serenade, estrenada en 1941, en la que la orquesta desempeñó un papel fundamental. En esta película actuaron junto al cómico Milton Berle y ofrecieron una memorable interpretación de su éxito, Chattanooga Choo Choo. Al año siguiente, la banda regresó a Hollywood para rodar otra película, Orchestra Wives, estrenada en 1942. Esta comedia dramática musical retrataba las vidas de los músicos y sus esposas mientras estaban de gira. La película contó con un joven Jackie Gleason en un papel secundario como bajista de la banda, añadiendo un toque humorístico a la historia. También estaba previsto que la Glenn Miller Orchestra apareciera en una tercera película con la Fox, titulada Blind Date. Sin embargo, los planes para esta película se vieron interrumpidos cuando Miller decidió alistarse en la USUU. Como resultado, Blind Date nunca llegó a producirse. A pesar de ello, las 2 películas que hicieron ponen de relieve la versatilidad de la banda y su influencia en la cultura popular. ¿Cuáles fueron algunas de las críticas y polémicas que rodearon su carrera musical? Siga con nosotros para desvelar estos detalles. Recepción de Glenn. Aunque la música de Glenn Miller era muy apreciada por el público, se enfrentó a las críticas de algunos expertos en jazz. Muchos críticos consideraron que el sonido de la banda de Miller era demasiado pulido y repetitivo, y que carecía de la espontaneidad y la improvisación típicamente asociadas al jazz. Argumentaban que Miller parecía dar prioridad al éxito comercial sobre la integridad artística. La respuesta de Miller a estas críticas fue directa. No quiero una banda de jazz. Se centraba en dar a su público lo que quería con precisión y fiabilidad. Críticos como Doug Ramsey sostenían que el enfoque de Miller era formulista y carecía de profundidad y originalidad. Sin embargo, no todos los críticos de jazz despreciaron la obra de Miller. Gunther Schuller y Gary Giddens lo defendieron, señalando que su música tenía un encanto único que resonaba profundamente en los oyentes. Giddens llegó a comparar Moonlight Serenade con un disparador pavloviano, sugiriendo que tenía un poderoso impacto emocional en su público. Aunque Schuller admitió que el sonido de Miller no era impecable, criticando algunas de las interpretaciones vocales, también reconoció la ambición y el empuje de Miller. Schuller creía que el legado musical de Miller podría haber sido aún más significativo si no hubiera muerto tan joven. El debate sobre la contribución de Glenn Miller a la música continúa. Algunos lo consideran un vendido comercial, mientras que otros lo ven como un visionario que transformó el sonido de las grandes bandas. Independientemente de las opiniones individuales, está claro que Miller dejó huella en la música popular y sigue siendo uno de los directores de banda más apreciados de la historia y del ejército. ¿Cómo llegó al ejército y cómo fue su turné? Averigüémoslo. El servicio militar de Glenn.
En 1942, en la cima de su éxito civil, Glenn Miller tomó la sorprendente decisión de alistarse en las Fuerzas Armadas, dejando atrás unos lucrativos ingresos de $2.000 semanales. A los 38 años, casado y con gafas, era un candidato poco probable para el servicio militar obligatorio. Después de que su solicitud de ingreso en la Marina fuera rechazada por un escándalo ajeno a él, Miller recurrió al ejército. Su propuesta de modernizar la música militar llamó la atención del general Bryan Somerville, lo que le valió el nombramiento. Miller se despidió de su carrera civil con emotivas retransmisiones, incluida su última actuación en el Central Theater de Passaic, Nueva Jersey. El 7 de octubre de 1942, se presentó a filas como capitán del Cuerpo de Especialistas del Ejército. Tras su formación, fue trasladado a las Fuerzas Aéreas del Ejército AF por el general Henry Hap Arnold. Miller trabajó inicialmente para elevar la moral de las tropas a través de la música y más tarde fue destinado al mando de entrenamiento técnico de las ASF en Carolina del Norte, donde dirigió la segunda unidad de producción de radio y orquesta de las ARF. Su objetivo era mezclar jazz, música popular y clásica para entretener e inspirar. La primera unidad de producción radiofónica y orquesta de la AF en Hollywood preparó el terreno para el innovador enfoque de Glenn Miller sobre la música militar. El programa de radio semanal de su unidad, I Sustain the Wings, combinaba jazz, música popular y clásica, elevando la moral de tropas y civiles. Grabaron discos Umbe y produjeron emisiones para la Oficina de Información de Guerra y el Servicio de Radio de las Fuerzas Armadas. La versátil banda del mando de entrenamiento de la AF de Glenn Miller incluía una orquesta de concierto, una banda de música y una banda de jazz dirigida por Ray McKinley. A pesar de la resistencia inicial, la AAF apoyó el nuevo enfoque de Miller. En mayo de 1944, el general Eisenhower solicitó la presencia de la unidad de Miller en Europa para ayudar en las transmisiones y en la moral a medida que se acercaba el día D. Navegaron hasta Londres en el RMS Queen Elizabeth y más tarde fueron trasladados a Bedford por seguridad. El 3 de julio, una bomba B-1 alcanzó su antigua ubicación en Chelsea, matando a más de 100 personas, pero la banda de Miller ya se había trasladado, lo que reforzó su creencia en la suerte de Miller. Éxito continuado de la carrera musical de Glenn. El 9 de julio, la orquesta de 51 músicos de Glenn Miller comenzó a emitir una serie de programas musicales a través del programa de las Fuerzas Expedicionarias Aliadas, AEFP, con el apoyo técnico de la BBC. En estas emisiones aparecía la orquesta al completo, así como cuartetos de jazz más pequeños y solos de piano, mostrando los diversos talentos de la banda de Miller. La orquesta también apareció en la emisión europea de La Voz de América, que llegó al público de la Europa ocupada y Alemania. Uno de sus programas más singulares fue Música para la Wehrmacht, diseñado específicamente para los soldados alemanes. En este programa, Miller hacía los anuncios en alemán fonético, con la ayuda de Ilse, una locutora que hablaba alemán y que en realidad era una locutora estadounidense llamada Gloria Wagner. Además, el sargento Johnny Desmond cantaba en alemán, añadiendo autenticidad a la emisión. La Glenn Miller Orchestra era muy solicitada y actuaba en varias bases aéreas estadounidenses para levantar la moral de las tropas. Sus programas de radio ganaron aún más popularidad con apariciones de celebridades estadounidenses, como Bing Crosby y Dinah Shore. Shore se unió a Miller en los estudios Abbey Road para las sesiones de grabación, donde crearon programas en alemán para transmitirlos a las líneas enemigas. La música de la banda resonó entre el personal militar de todos los rangos, y su concierto en el cuartel general de la 8ª Fuerza Aérea
fue incluso filmado por la American Forces Network. El general James H. Doolittle, comandante de la 8ª Fuerza Aérea, elogió el impacto de la banda, afirmando que, junto con una carta de casa, su banda es el mayor refuerzo de la moral en el teatro europeo. Esto puso de relieve el profundo efecto de la música para levantar el ánimo y fomentar la unidad en tiempos de guerra. En noviembre de 1944, Miller y su oficial al mando, David Niven, obtuvieron la aprobación para trasladar la banda de Inglaterra a Francia. Esperaban que París fuera una base mejor para sus emisiones de radio y les brindara la oportunidad de actuar para los soldados heridos en los hospitales y las tropas de permiso. Sin embargo, antes del traslado, tuvieron que pregrabar 80 horas de emisiones, lo que se sumó a su ya apretada agenda. La frustración crecía a medida que se demoraban los preparativos en Francia, así que para acelerar las cosas, Niven dio instrucciones a Miller para que sustituyera a su oficial ejecutivo, el teniente Donald Haynes, y viajara a París antes que el resto de la banda para ultimar los preparativos. ¿Cómo se convirtió entonces este viaje en una pesadilla y un horror histórico? Siga mirando para averiguarlo. El principio de la perdición de Glenn A. Tras finalizar sus pregrabaciones y emisiones, el 12 de diciembre de 1944, Glenn Miller y su banda se disponían a viajar a Francia. B. Miller tenía reservado un vuelo de Londres a París para el 14 de diciembre, pero el mal tiempo hizo que se cancelara. Ansioso por llevar a su banda a Francia y preocupado por los posibles retrasos, Miller se sintió frustrado. En un giro del destino, Miller se enteró por su colega, Jerry Gray, de que el teniente coronel Norman Bessel tenía previsto volar a Francia el 15 de diciembre a bordo de un Norden UC-64, un Norseman. Bessel ofreció a Miller un asiento en el vuelo, aunque las órdenes de viaje de Miller no le autorizaban a volar en este tipo de avión. Aceptó la oferta. Esta decisión tendría consecuencias nefastas. Miller no informó a su cadena de mando sobre el cambio en sus planes de viaje, lo que significó que Schiff, del Cuartel General Supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada, desconocía su nuevo itinerario. El 15 de diciembre, el Norseman despegó de RAF Twinwood Farm con Bessel, Miller y el piloto John Stuart Morgan a bordo. Trágicamente, el avión nunca llegó a su destino y desapareció sin dejar rastro. Al día siguiente comenzó la batalla de las Ardenas, y el caos de la guerra eclipsó la desaparición del pequeño avión y sus 3 pasajeros. No fue hasta el 18 de diciembre, cuando la 8ª Fuerza Aérea y Schiff se dieron cuenta de que el avión que transportaba a Glenn Miller había desaparecido. El misterio de la desaparición de Miller seguiría intrigando a los investigadores durante muchos años. La explicación oficial de la desaparición son las malas condiciones meteorológicas. La densa niebla y la escasa nubosidad habían paralizado los vuelos durante días, y el tiempo en Francia no era mejor. El piloto John Morgan había solicitado retrasar el vuelo debido a la escasa visibilidad, pero los controladores aéreos franceses denegaron la petición. Sin embargo, el teniente coronel Bessel hizo caso omiso de los controladores e insistió en que Morgan siguiera adelante con el vuelo, con la esperanza de asegurarse de que Miller llegara a París a tiempo. Miller, que ya tenía miedo de volar, preguntó: ¿Dónde diablos están los paracaídas? A lo que Bessel respondió: ¿Qué te pasa, Miller? ¿Quieres vivir para siempre? Este intercambio no hizo sino aumentar la tensión y presagiar la tragedia que siguió. A lo largo de los años se ha especulado sobre la causa de la desaparición del avión. Algunos creen que la decisión de volar, a pesar de las condiciones peligrosas, fue un factor clave. Además, hay pruebas que sugieren que el piloto John Morgan podría no haber estado plenamente cualificado para pilotar el Norseman únicamente por instrumentos. Esta falta de pericia podría haber provocado desorientación espacial,
una situación peligrosa en la que los pilotos pierden el sentido de la orientación y la altitud, sobre todo en nubes densas. Las simulaciones de vuelo muestran que un piloto solo tiene 178 segundos para corregir la desorientación espacial antes de que se produzca el desastre, lo que significa que Morgan pudo haber tenido muy poco tiempo para recuperar el control una vez desorientado. Para complicar aún más el misterio, el avión Norseman utilizado durante los años 40 era conocido por sus problemas con el carburador, que podían provocar fallos en el motor. Las temperaturas bajo cero a gran altitud también podían provocar la formación de hielo en las alas, lo que aumentaba las posibilidades de accidente. La combinación de estos factores podría haber contribuido a la trágica pérdida del avión y sus pasajeros. Veamos ahora algunas de las especulaciones en torno a su desaparición. Teoría del fuego. Amigo. Aunque las condiciones meteorológicas fueron sin duda un factor en la desaparición de Glenn Miller, una teoría inquietante sugiere que el fuego amigo podría haber desempeñado un papel. El día que desapareció el avión de Miller, tuvo que suspenderse un gran bombardeo sobre Alemania debido a la niebla. Cuando los bombarderos Lancaster regresaban de su fallida misión, llegaron a un punto en el que tenían que arrojar las bombas que no habían utilizado en una zona designada para ello, en el Canal de la Mancha. El navegante Fred Shaw, observando desde su bombardero, se dio cuenta de que las bombas caían al mar, y por curiosidad miró a su alrededor. Vio un pequeño avión que volaba a 2.500 pies por debajo de la formación de Lancaster, en dirección sur. Shaw observó horrorizado cómo el avión parecía forcejear, y de repente volcó y cayó en el canal. Su bombardero también vio el mismo suceso, y el artillero de cola informó por el intercomunicador: «Hay un cometa que acaba de caer por debajo». Sin embargo, como la tripulación no se encontraba en territorio enemigo en ese momento, no se les informó tras su regreso, y el avistamiento nunca se comunicó oficialmente. La teoría del accidente aéreo. Fred Shaw llegó a una conclusión aterradora después de ver la película La historia de Glenn Miller en 1956, varios años después de su estreno. Le intrigaba la posibilidad de que el avioncito que había presenciado estrellarse en el agua durante la batalla fuera el mismo que transportaba a Glenn Miller. En su cuaderno de bitácora, Shaw descubrió que la fecha y el lugar de la desaparición de Miller eran idénticos. La idea propone que el avión de Miller seguía una ruta típica que utilizaban las tropas aliadas para llegar a Francia. Esta ruta situaba al avión peligrosamente cerca del área de Jettison Sur, que es una zona de exclusión aérea para aviones que no tienen permitido volar cerca de ella. Es probable que el avión de Miller se desviara accidentalmente de su ruta y se metiera en la trayectoria de los bombarderos que regresaban. Esto se debe a que el piloto, John Morgan, no tenía experiencia previa en vuelo por instrumentos, y la visibilidad era baja debido a la niebla. Es posible que las bombas lanzadas por los Lancaster entraran en contacto con ella. Por otra parte, esta noción no está exenta de posibles detractores. Un veterano de los Lancaster que participó en la operación, Roy Brown, ha expresado su escepticismo sobre la posibilidad de fuego amigo. Era muy improbable que alguien fuera capaz de identificar correctamente un pequeño jet como el de Miller debido a las condiciones que existían durante la operación, que incluían baja visibilidad y el caos que se produjo durante el bombardeo. Brown mantuvo que este era el caso. Brown afirmó que habría sido extremadamente difícil identificar un avión tan pequeño a distancia y a diversas altitudes, debido a la presencia de más de 100 aviones que participaban y a la intensa nubosidad. Otro punto que planteó fue la considerable diferencia de altitud que existía entre los Lancasters y el avión de Miller, lo que habría hecho extremadamente improbable que una bomba alcanzara al avión más pequeño. Sobre el vuelo de Glenn, ¿qué hipótesis adicionales hay que considerar?
Mantén tu atención para descubrirlo, debido a que Glenn Miller no está incluido en la hipótesis del vuelo, que es una idea alternativa que ha despertado el interés de los teóricos de la conspiración y de los aficionados a la historia. Es posible que Glenn Miller ni siquiera estuviera presente en el viaje que se vio empañado por el desastre. En 1997, un periodista alemán llamado Udo Ulfkate hizo una asombrosa afirmación. Dijo que había descubierto documentos clasificados del gobierno que revelaban una versión diferente del fallecimiento de Miller. Según Ulfkate, Miller murió de un ataque al corazón mientras estaba con una prostituta en un burdel de París. No se cree que Miller muriera en una catástrofe aérea. Con la intención de escribir un libro sobre la banda, la agencia de inteligencia alemana, Ulfkate, famoso por sus controvertidas creencias y teorías conspirativas, declaró que se topó con estos papeles mientras realizaba una investigación para el libro. En concreto, creía que las circunstancias reales que rodearon la muerte de Miller se ocultaron para salvaguardar su imagen y preservar la moral de las tropas. Por otra parte, Ulfkate modificó su versión tras ser entrevistado por un tabloide alemán, lo que provocó una tremenda polémica. Declaró que le habían citado mal y que en realidad nunca había poseído los documentos que había afirmado tener. En su lugar, cambió su versión de los hechos y afirmó que se la había contado un agente del BND que no estaba de servicio en ese momento. La veracidad de sus afirmaciones queda en entredicho a raíz de esta retractación. No hay pruebas sustanciales que corroboren la dramática afirmación de Ulfkate, a pesar de que es indudablemente peculiar que no se informara de la ausencia de Miller hasta 9 días después del supuesto accidente. La versión oficial, que sostiene que el avión de Miller desapareció en el Canal de la Mancha, sigue siendo la más aceptada y razonable. A pesar de que la idea alternativa es interesante, no se ha demostrado que sea cierta, y el relato oficial sigue siendo la explicación más convincente de lo que le ocurrió a Miller. Que Glenn estaba en una misión encubierta es otra idea que se ha propuesto. Asegúrese de seguir viendo para aprender más. La teoría de la misión de espionaje de Glenn, así como su encuentro con el nazi. Una teoría intrigante es que Glenn Miller, el famoso líder de la banda, pudo haber sido espía de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Esta teoría es fascinante. Es importante señalar que la participación de Miller en operaciones de contrapropaganda contra los nazis da autoridad a esta idea. A través de sus emisiones, enviaba mensajes de resistencia y esperanza a los oyentes alemanes. Dominaba el alemán. Cabe destacar que el actor David Niven, que también participaba en actividades clandestinas, hizo una aparición en estas emisiones. No era raro que los artistas participaran en operaciones encubiertas durante la guerra. Niven era miembro de Phantom, un equipo especial de reconocimiento, y su participación en este tipo de actividades era frecuente. Es posible que el objetivo de Miller en Francia fuera algo más que dar conciertos, según una idea que resulta especialmente fascinante. En realidad, Miller actuaba en calidad de diplomático, como afirma el Dr. James B. Conant, antiguo embajador de Estados Unidos. Se suponía que era su responsabilidad reunirse con generales alemanes de alto rango, como Hermann Göring y Gerd von Rundstedt, para negociar un acuerdo de paz con los aliados. Conant llega incluso a creer que Miller pudo dar cobijo a Werner von Braun, el conocido científico de cohetes que acabó contribuyendo al programa espacial estadounidense. Según esta opinión, la desaparición de Miller no fue solo un accidente, sino más bien un acto intencionado de sabotaje cometido por los nazis con la intención de impedir que se celebraran conversaciones de paz. La historia proporcionada por Conant establece una conexión entre la supuesta misión de Miller y un burdel de París, que supuestamente se utilizaba como tapadera de las operaciones nazis. Según la narración, Miller fue llevado a este burdel de forma encubierta, donde posteriormente fue asesinado mientras estaba completamente dormido. Por otra parte,
esta noción se apoya en muy pocas pruebas. Aunque hay algunos informes que son circunstanciales, hay muy pocas pruebas que puedan considerarse sustanciales para apoyar la suposición de que Miller estuvo en un burdel o que tuvo un final tan trágico. Un soldado británico anónimo presentó un informe en el que afirmaba haber presenciado cómo sacaban de un burdel el cadáver de un oficial estadounidense, identificado como el comandante Glenn Miller. A pesar de ello, la mayoría de la gente ha descartado esta afirmación por infundada o por tratarse de una identificación errónea. Es posible que el misterio que rodea la desaparición de Glenn Miller se resuelva finalmente gracias a una nueva y prometedora pista. ¿Qué es exactamente? Mantenga su atención para descubrirlo. El tigre corrobora nuestras presunciones. El avión de Glenn Miller fue localizado tras una búsqueda que duró unas 8 décadas. Rick Gillespie, que trabaja para TIGR, siglas de International Group for Historic Aircraft Recovery, Grupo Internacional para la Recuperación de Aeronaves Históricas, presentó en enero de 2019 una emocionante novedad. Según la información facilitada por Gillespie, es posible que un pescador inglés descubriera accidentalmente los restos del avión de Miller en 1987. Durante su expedición de pesca en el Canal de la Mancha, el pescador encontró restos de un avión. Tras ponerse en contacto con la Guardia Costera, le dieron la recomendación de deshacerse de él si era del Segundo Conflicto Mundial, ya que podía tratarse de una tumba del conflicto. Pasado algún tiempo, el pescador se topó con una fotografía del avión Norseman de Miller y llegó a la conclusión de que los restos que había descubierto podían tener algún significado. Los investigadores disponen ahora de una posible pista gracias a que había anotado la zona donde había abandonado los restos desde el principio de la investigación. Como experto en recuperación de aeronaves, Gillespie cree que esta pista es creíble. Menciona que el avión de Miller fue el único Norseman de su clase que desapareció en toda la guerra, lo que simplificaría la identificación de los restos en caso de que se descubrieran. La ausencia de Miller ha sido un misterio durante mucho tiempo, y esta nueva información presenta una oportunidad prometedora para encontrar la verdad tras su desaparición y quizá poner fin al misterio. A pesar de que la investigación sigue en curso, la idea de identificar los restos y resolver el caso resulta apasionante, tanto para los interesados en la historia como para los oyentes de la música de Glenn Miller. Hasta ese momento, la historia de la desaparición de Miller sigue siendo un misterio desconcertante, que ha suscitado una gran intriga y debate sobre el destino del emblemático líder de la banda. La ascendencia y los honores. En el transcurso de una solemne ceremonia que tuvo lugar el 23 de marzo de 1945 en el despacho neoyorquino de Glenn A. Miller, su viuda, Helen Miller, recibió la medalla de la Estrella de Bronce que había recibido tras su muerte. El reconocimiento público del heroísmo y sacrificio de Miller durante la Segunda Guerra Mundial fue un momento conmovedor que tuvo lugar en este acontecimiento histórico. General H. H. Arnold, comandante general de las Fuerzas Aéreas del Ejército, envió a Helen una carta formal de pésame y agradecimiento ese mismo año, después de que se certificara formalmente la muerte de Miller. La carta fue enviada a Helen cuando Miller ya había fallecido. Los esfuerzos de Miller en la guerra fueron reconocidos y elogiados en esta carta, que también ofreció algo de consuelo a su familia, que lloraba su pérdida. Además, el general de división Anderson, que había participado en la investigación de la desaparición de Miller, visitó personalmente a Helen para comunicarle las conclusiones oficiales. Tras llevar a cabo una investigación, el 20 de enero de 1945, la Junta de Investigación de la Octava Fuerza Aérea llegó a la conclusión de que el accidente del avión UC-64 de Miller en el Canal de la Mancha se debió a una combinación de error humano
fallo técnico y circunstancias meteorológicas adversas. En reconocimiento a su servicio durante la Segunda Guerra Mundial, Glenn Miller, que era miembro del Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos, fue distinguido con varias condecoraciones: la Medalla de la Estrella de Bronce, la Medalla de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial, la Medalla de la Campaña Americana, la Medalla de la Campaña de Europa, África y Oriente Medio y la insignia de tirador con barras de carabina y pistola fueron algunas de las medallas que se le concedieron. Además de los honores que recibió por su servicio en el ejército, el legado musical de Miller siguió siendo honrado incluso después de su muerte. Tras su muerte, el Salón de la Fama de los Grammy admitió 3 de sus grabaciones en sus colecciones. Desde su creación en 1973, este prestigioso premio Grammy se concede a grabaciones que tengan al menos 25 años de antigüedad y se considere que poseen una calidad sustancial o un significado histórico. Esta distinción pone de relieve la influencia imperecedera que han tenido las contribuciones de Miller a la música y el legado que ha dejado. ¿Crees que el avión encontrado desvelará el enigma de la muerte de Glenn? ¿Cuál de las teorías crees más? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios más abajo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle al botón me gusta. Y si eres nuevo aquí, suscríbete para conocer más historias interesantes de la historia. Y, como siempre, déjanos tu opinión en los comentarios. Estoy impaciente por saber qué opináis todos sobre este asombroso descubrimiento. Haz clic en el siguiente vídeo que aparece en tu pantalla para ponerte al día de las historias de tus famosos favoritos. Nos vemos allí.